esta es definitivamente la vida que yo me merezco. Una casita aquí, tranquilacho, con mi yate, con mi vista a los canales tan distintivos de lechería. Esto es lo que yo necesito. Así que les cuento, decidimos venir a Puerto La Cruz y Lechería para vivir un tiempo con la finalidad de ver cómo es la vida en esta parte del país. De por medio, claro que vamos a conocer distintos lugares turísticos, lugares muy bonitos que tiene esta zona. Vamos a conocer lugares donde pasarla bien, lugares nocturnos increíbles. Vamos a hacer excursiones, senderismo y conocer un poco más de la naturaleza en la zona también. También vamos a comer un montón y obviamente vamos a conocer las distintas playas increíbles que tenemos por aquí. Pero no solo eso, nuestra idea es ver cómo es la vida de verdad, viendo los precios de las cosas en general, viendo qué tal los servicios como la luz, el agua y muy importante también el internet, ya que nosotros trabajamos desde casa por internet. Destacar que nosotros teníamos alrededor de 10 años sin visitar Lechería, Puerto La Cruz y ahora vamos a vivir aquí un tiempo a ver qué tal. Y de una comenzamos con nuestra aventura. En este caso fuimos manejando desde el estado de Bolívar hasta el estado de Anzoátegui, que es donde está Lechería y Puerto La Cruz. Si fueras en bus desde aquí o por ejemplo desde Caracas, los precios de los pasajes en bus van desde $15 en adelante y ya de un vehículo más privado desde $25 en adelante. El viaje es algo más de 5 horas y si vas en tu propio vehículo igual tienes que pagar los viajes que dependiendo de tu vehículo varían. En nuestro caso era 15 bolívares en cada viaje y en el camino nos encontramos 3 viajes distintos. Ya en el estado de Anzoátegui, en la ciudad del Tigre, ahí echamos algo de gasolina para poder llegar tranquilo al puerto. Estuvimos unos 50 minutos en la cola de gasolina y pudimos pues llenar el tanque para seguir nuestro camino. En el camino todo bastante bien, la carretera bastante decente, solo cierta parte desde el Tigre a Barcelona en el que hay ciertos desniveles en la carretera, pero el resto todo bien. Pasamos también por varias alcabalas y todo en orden. Y ya llegamos a Barcelona, que de aquí a Puerto La Cruz o a Lechería es solo un saltito, es cuestión de minutos nada más. Y es que hay que aclarar que estas son 3 ciudades distintas, pero que están bastante cerca, son ciudades hermanas, que si las vemos por ejemplo en el mapa, pues podemos ver lo cerca que están y es muy común pues pasar de una de estas ciudades a la otra. Y es que cada uno tiene sus atracciones, cada uno tiene sus cosas interesantes y vamos a estar conociéndolos más adelante. Y es que se vienen videos muy interesantes, así que de una suscríbanse y activen la campanita para estar pendientes. Y ya llegamos a Lechería. Aquí nos vamos a estar quedando un fin de semana con unos amigos en un apartamento muy bonito. Que nada más al entrar al complejo pues quedamos realmente sorprendidos de lo bonito que se ve. Ya que este también tiene acceso directo a los canales de Lechería. Por un fin de semana nos vamos a estar quedando aquí y ya luego nos vamos a estar quedando en un apartamento ahí entre Puerto La Cruz y Lechería que más adelante se los voy a mostrar. Por ahora solo apreciemos esta increíble y hermosa vista. Entonces, mientras apreciamos los hermosos canales de fondo, se preguntarán por qué Lechería, por qué Puerto La Cruz, por qué esta zona del país. Al final, lo que es Lechería y Puerto La Cruz tienen uno de los índices de delincuencia más bajos en todo el país. Y en un país como Venezuela, donde la delincuencia se ve en todos lados, pues sí es algo a considerar. Como dato curioso, que no sé si es verdad, pero me lo dijeron por ahí, se los comento, también dice que esta es la zona del país con el menor índice de pobreza, estas ciudades como tal. Y bueno, yo te aseguro que aquí no hay nadie pobre. En realidad todo lo contrario, hay personas bastante adineradas, sobre todo en Lechería, ¿no? En Puerto La Cruz sí conseguimos más apartamentos más sencillos e incluso ahí es donde nos vamos a quedar realmente. Como les comenté, este es un alquiler vacacional aquí en Lechería para pues apreciar un poquito más las canales de cerca. Y ahora vamos a conocer un poquito más el apartamento como tal en el que nos vamos a estar quedando. Aquí ya les estoy mostrando la piscina que sí está muy bonita, se ve muy rica. Y aquí ya podemos tener una vista desde el balcón como tal del apartamento. Aquí podemos ver la sala que es muy bonita con su tremendo televisor también. Un vistazo pequeño a la cocina. Sí está súper bonito todo. Tenemos nuestra cocina, microondas, estufa, lavamanos, nuestra tremenda neverota. Y vamos a ver las habitaciones ahora. Hay que decir que este apartamento cuenta con 3 habitaciones y 2 baños. Podemos ver las literas que tiene esta habitación y es que en este caso somos 8 personas, así que sí necesitamos bastante camas. Aquí estamos viendo otra de las habitaciones, tenemos una cama abajo, otra arriba, tenemos los armarios también, bastante útiles. También nos incluyeron por ejemplo sábanas, jaboncito, lo necesario al final para pasarla bien este fin de semana. Ahora les estoy mostrando el baño compartido, bastante cuidadito, bastante bonito. Hay que decir que también tiene agua caliente, lo cual yo aprecio un montón. El apartamento, ahí les doy un vistazo más a él. Destacar también que tiene lavadora y secadora, así que buenísimo.
Ahora les estoy mostrando el baño de la habitación principal. Igual su ducha, sus cosas, su espejo, bastante chévere. Y vamos a mostrarles la habitación como tal. Sencillita, con su cama, bastante cómoda. Y también destacar que también tiene salida directa al balcón y a este tremendo vistazo que de por sí teníamos desde la otra salida también. Y claro, la pregunta es ¿cuánto estamos pagando? Al final, por Airbnb fue que alquilamos este apartamento y salen $72 la noche actualmente. En este caso somos 8 personas que nos estamos quedando aquí, así que si lo dividimos entre 8, pues no pega tanto al Esta es final. definitivamente la vida que yo me merezco. Una casita aquí, tranquilacho, con mi yate, con mi vista a los canales tan distintivos de lechería. Esto es lo que yo necesito. De verdad que es súper preciosa la vista a los canales. Aquí es donde yo me pregunto cuándo mis padres me van a decir que en realidad hemos sido millonarios todo ese tiempo, pero lo estaban ocultando para darme una enseñanza o enseñarme ciertos valores. O también me pregunto cuándo un tipo random va a venir y me va a decir que en realidad soy heredero de algún reino ahí todo raro, en una isla súper extraña, pero adinerada para poder darme estos lujos de verdad. Porque realmente es muy bonito. O sea, despertar, ir al balcón y tener este vistón, o simplemente pues salir en tu yate e irte a un centro comercial muy bonito. No lo he hecho, pero espero algún día poder vivir algo así. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cuánto costarán unos yates como estos? ¿Cuánto costarán unas casas como estas, unos apartamentos como estos? ¿Cuántos siglos de mi vida tengo que trabajar sin comer para poder comprarme algo de esto? Son preguntas que sin duda me van a tener pensando toda la noche. Inmediatamente después de dejar nuestras cosas en el apartamento, pues ya estamos aquí, de una nos queremos bañar, así que fuimos rápidamente a la playa Lido en Lechería para darnos nuestro primer chapuzón en esta zona, mientras disfrutábamos claro de este hermoso, hermoso atardecer. Ya de vuelta en el apartamento tenías que mostrarles lo bonito que se ven los canales también, pero ya de noche. Y es que de verdad que los canales de lechería son algo muy emblemáticos en la zona. Ahí podemos ver el apartamento en el que nos estamos quedando y apreciar un poquito la tremenda vista que se tiene y lo hermoso que se ve la piscina y todo por aquí. Es simplemente espectacular, muy muy hermoso. Incluso en los canales nos conseguimos con pececitos y animalitos como este que no tengo ni idea de qué es, pero está bonito. Así que bueno. Lo dejamos tranquilo, no nos metimos con él y seguimos apreciando el lugar en general. Algunas personas pueden pensar que esta agua puede oler feo o algo, pero la verdad es que en este momento por lo menos no huele nada feo, está increíblemente bien. Y digo en este momento porque si en otras zonas sí nos han pegado olores fuertes, probablemente hay días en que sí pegue algún olor, pero ahora mismo pues está súper increíble todo este lugar y todo el ambiente. Ya otro día, ahora sí, fuimos al apartamento en el que nos vamos a quedar pues por lo menos un mes con la finalidad de ver cómo es la vida más cotidiana en estas zonas. Destacar que el apartamento está en una zona bastante gris entre Lechería y Puerto La Cruz. Hay algunas personas que nos dicen que es Lechería, otras personas dicen que es Puerto La Cruz. A mí me parece que es Puerto La Cruz, pero lo que sí es verdad es que cruzando una calle ya podemos estar en Lechería como tal. Y bueno, ahí ya están viendo el apartamento. El apartamento sí hay que decir que estaba algo sucio. Tuvimos que hacer una limpieza bastante profunda a él para poder estar más cómodos. El apartamento tiene pues su cocina, su lavadora, tiene 2 habitaciones, 2 baños y pues es lo que necesitamos para quedarnos el tiempo que estaremos aquí. Ahí estamos viendo uno de los baños, vemos que tiene un tamborcito también de agua y en este momento hay agua. Lo que sí hay que decir es que el edificio tiene un tanque general en el que cuando hay problemas con el agua, ponen el agua en ciertos horarios por 30 minutos durante el día, en 3 horarios para ser más específicos. Y es que ya vimos que en estas zonas el tema del agua parece que va a ser un problema también. Más sin embargo, pues vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a ir viendo más adelante qué tal este servicio del agua, también la electricidad, también el internet. Al final es parte de nuestra idea y de donde nacen los videos que estamos haciendo. Estamos viendo la habitación principal, vamos al baño también de la habitación principal. Está bastante bonito el baño, lo que sí es que se nota que tiene algunos detalles como tal en el techo. Vemos que la puerta está desmontada también de este y vemos este televisor que tiene el cuarto que tenía mucho tiempo sin ver uno de estos televisores grandes. Pero bueno, ese fue el apartamento como tal para que se den una idea.
Este apartamento estamos pagando al mes $280 y pagamos $30 adicional para el tema del internet, que es el internet del proveedor de Inter de 50 megas, que vemos que llega bastante bien a esas velocidades. También destacar que tuvimos que pagar 2 meses de depósito para el alquiler del apartamento. Este también cuenta con una piscina muy bonita que la estamos viendo ahora, y aquí sería donde nos vamos a quedar por este rato mientras nos aventuramos un montón por estas zonas, conocemos y claro, les vamos mostrando en los distintos videos que vamos a estar haciendo, así que sin duda suscríbanse y estén muy pendientes al canal. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, donde subimos pues más fotos, más videos, e incluso mucho antes de subirlos a YouTube subimos contenido allá de las distintas cosas que estamos haciendo. E igualmente también puedes seguirnos en TikTok, donde tenemos más información también en ambos como @casinómadas. Y sin más, gracias por ver el video, recuerda darle pulgar arriba y nos vemos en la próxima. Hasta luego.